Hola muchachos, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el fin de semana de descanso? Buenas tardes, Kevin. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Kevin, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Ni tanto descanso con ese trabajo tan largo. Uy, se exagera, está cortico, es un trabajito No, ahí pues sí, muy media horita. leve. Bueno, pero bueno, algunos tal vez sí descansaron, ¿sí o no? No todo fue tragedia. Pues aunque sea una película se vieron. No, ojalá. Con ese trabajo, Dios mío, todo el fin de semana pegada de él. Una película de Excel. Una película de... Bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia. Recordemos que esta sesión también está siendo grabada para después compartirla con los compañeros que no pudieron asistir por problemas o inconvenientes laborales o personales, bueno, en general. Entonces, Sí, que en ese trabajo estuvo muy bueno, complicado. bueno, Janet, pues no se pegue ahí al sindicato, me da el favor. Muchachos, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero, con mirar qué preguntas tienen acerca del trabajo. Bueno, vamos a reforzar un poco el tema. Sé que el tema es uno de los temas más complicados de Excel, ¿sí? Porque es pura lógica. Entonces, es un tema muy complicado. Entonces, preguntemos o pregúntenme qué inconvenientes tuvieron y de pronto reforzamos o retroalimentamos esas dudas que tengan para ya dar por terminado ese tema y pasar al siguiente. Pues la verdad, el trabajo no era que estuviera tan largo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. No era que estuviera tan largo. Lo que pasa es que es confuso en anidar las dos funciones. Listo, listo, Eh, sí, y señora. entonces hay que como que comprender bien qué es lo que se quiere anidar, qué es las condiciones. Entonces, yo cada rato me equivocaba y me tocaba, y duraba bastante rato. En ese punto nomás, lo del sueldo básico. Sí. Ahí fue donde me quedé, porque el resto yo lo hice rápido. Fue ahí en la fórmula. Y en la otra, bueno, y en las otras dos fórmulas, sí, es eso. No hay otro modo en el que yo, o sea, no hay otra función más corta en el cual se pueda formular para esos, pues para esos planteamientos, para esas que necesito. No, pues técnicamente como es condicional, entonces al ser condicional obligatoriamente es un sí. Sí, pero el sí no hay problema, es anidar todas las condiciones, o sea, ¿sí me voy a entender? Las Sí, condiciones, o sea, donde sí, uno pero se digamos que como hay varias opciones, pues entonces se deben anidar varios. Sí, si quiere ya ahorita volvemos y explicamos más bien como la lógica para que he estado pensando otra manera de pronto de explicarles a ver si de pronto entendemos un poquitico eso cómo funciona. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para empezar? ¿Otra duda? ¿Inquietud? Profe, sí, a mí me pasó que me quedé como 2 horas mirando cómo hacía lo de la comisión con ese mayor o igual que, porque cuando uno va a poner en la escritura, usted nos dijo que entre comillas, pero ese mayor o que no sabía ni cómo ponerlo. Listo. Entonces ya ahí van dos cositas. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Si quiere, por favor, ahorita me confirman si la están viendo. ¿Están viendo un blog de notas? Sí. Sí. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces vamos acá a empezar a mirar nuevamente o a explicar algo del sí, ¿cierto? La función sí, como todas las funciones o fórmulas en Excel, empiezan con el igual, ¿cierto? Y automáticamente debemos abrir un paréntesis, ¿cierto? Cuando yo termine el sí, ¿qué es lo que debo hacer? Cerrar un paréntesis, ¿cierto? O sea, esto es la función sí. Dentro de la función sí, ¿qué va?
primero va una prueba lógica, separado de un punto y coma, un valor verdadero, punto y coma y un valor falso. ¿Sí o no? Eso lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Todos estamos ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a mirar un poquitico de la prueba lógica. ¿Qué la prueba lógica? Puede ser una pregunta, ¿cierto? Pero esa prueba lógica solamente debe ser una sola condición, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos alguito que nos va a ayudar, que son los operadores lógicos. ¿Sí recuerdan cuáles son esos operadores lógicos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie? No, profe. Listo, entonces tenemos, cuando vamos a hacer preguntas, podemos hacer preguntas a que si algo es mayor a tal cosa, ¿cierto? O sea, ese vendría siendo el operador lógico de mayor. Este vendría siendo el operador lógico de menor. Tenemos el operador lógico de igual. Tenemos el operador lógico de mayor o igual. También el de menor igual. Y tenemos el de distinto o diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar estos operadores. Si yo digo que me den un número, que me digan un número mayor a 25, entonces yo empiezo a comparar. ¿26 es mayor que 25? ¿Sí o no? Sí. ¿24 es mayor que 25? No. No. ¿30 es mayor que 25? Sí. ¿25 es mayor que 25? Es igual. Por eso, pero la pregunta es, ¿25 es mayor que 25? Igual. Es igual, no es igual, son iguales. Por eso, pero la pregunta es, ¿25 es mayor que 25? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? No, No. no es. Listo. Ahora vámonos acá con la diferencia del mayor o igual. 26 es mayor, bueno, pongamos acá que si es, nos están pidiendo un número mayor o igual a 30. Entonces, ¿31 es mayor o igual a 30? Sí. Sí. ¿28 es mayor o igual a 30? No. 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 ¿30 es mayor o igual a 30? Sí. 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 Dice, entonces debemos tener en cuenta la diferencia entre el mayor y el mayor igual. ¿Listo? De la misma manera el menor o menor igual. Entonces es importante tener en cuenta estos operadores lógicos a la hora de ir a generar la prueba lógica o la pregunta. ¿Listo? ¿Vamos, Carlos, hasta ahí? ¿O alguna pregunta con los operadores? Claro. Listo. Entonces, vámonos nuevamente con un sí. Por ejemplo, en algunas partes del ejercicio, yo les preguntaba que si, por ejemplo, que si la comisión, que si el número de ventas era mayor a 25, entonces se ganaba una comisión del, por ejemplo, del 2% sobre el sueldo base. Si no, entonces la comisión era 0. ¿Sí? Entonces, volvamos al sí. Primero debemos hacer la pregunta. ¿Cuál pregunta deberíamos hacernos ahí? Es igual, sí, sueldo base. ¿Por qué sueldo base? No, sueldo base no. Y Debe ser las ventas. Las ventas por mes. Exactamente, el número de las ventas. Muy bien, ¿cierto? Ventas por Tenemos mes que preguntarnos si el número de las ventas es mayor. son mayores a 25, ¿cierto? Sí.
Esa es mi prueba lógica. Cuando yo lea el ejercicio, lo primero que debo entender ahí es la pregunta que yo debo hacerle a Excel, ¿cierto? Porque digamos que la pregunta a usted no se la van a hacer así como masticadito, ¿no? O sea, a usted se le va a poner es un ejercicio y usted ese ejercicio debe de intentar identificar esa prueba lógica. ¿Qué pregunta debo hacer ahí? ¿O qué pregunta me está mostrando? Porque ahí mismo coge y me la muestra. Lo que pasa es que me la muestra ahí con cierto grado de dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Listo, ya hice mi pregunta. Si el número de ventas son mayores a 25. Normalmente este número de ventas en la tablita era una celda, ¿cierto? Sí. El número de ventas estaba en una celda. Entonces, ¿qué estábamos preguntando? Si el número de ventas es mayor a 25, punto y coma. ¿Qué pasa si sí? O sea, ¿qué pasa si el número que está ahí es mayor a 25? Se pagaría una comisión. Se paga la comisión, perfecto. Ahora tenemos que mirar qué condiciones tenemos para pagar esa comisión. Yo que les dije que se iba a sacar por ejemplo, el 2% del sueldo base. Tengo que sacar esa comisión, le tengo que sacar el 2% al sueldo básico. Y ya, ahí ya tengo mi valor verdadero. O sea, si las ventas son mayores a 25, haga esta operación. ¿Cuál operación sería? Sueldo base por 2,5. ¿Por cuánto? Por el porcentaje. Bueno, sí, por el porcentaje, por 2,5%, ¿cierto? Sí. Menor a 25, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si las ventas no son mayores a 25? 0. Cero. Cero porque no tendría comisión, ¿sí o no? Sí. Entonces es importante que una vez tengamos un ejercicio, empecemos y lo leamos y se intente hacer a mano. O sea, inténtelo hacer a mano. Diga, bueno, primero sé que tengo que hacer una pregunta. Después esa pregunta debe tener un valor verdadero y también un valor negativo. Eso es lo primero para empezar con un sí. ¿Listo? Si ustedes miramos acá el sí sencillo, solamente hice una sola pregunta, ¿cierto? Si el número de ventas son mayores a 25. Ahora bien, vámonos acá para este ejercicio. En este caso, mire que tengo que hacer varias preguntas, ¿cierto? Porque vea que me dicen que si es auxiliar, se gana 1.250.000. Si el cargo es asistente, se gana 1.320.000. Si es administrativo, tanto, y si es gerencia, tanto. ¿Cuántas preguntas debo hacerle a Excel ahí? 3. Bueno, podría hacerle 3, pero debería hacerle las 4. Sí, acuérdense que habíamos explicado que si al final se dejaba el valor error con el sueldo de gerencia, cuando ocurra un error acá, me va a mostrar este sueldo. Entonces no es conveniente. La idea Para es que hacerle quedaran. 4. ¿Listo? Entonces, volvemos a lo mismo. Voy acá. Entonces sería igual así. Y tendría que hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Si cargo es igual a auxiliar. Listo. La primera pregunta es si el cargo, obviamente haciendo referencia a que esto es una celda, ¿cierto? En este caso sería esta celdita que está acá. Pero yo lo voy a poner en palabra para ir entendiendo. Si el cargo es igual a auxiliar. Ojo, recuerden que estas palabras en las funciones deben ir entre comillas. Y ojo, deben estar escritas de la misma manera que la tengan acá. ¿Sí? Si ustedes aquí tienen escrito auxiliar y dejan un espacio así, vea cómo está acá, cuando vayan a hacer la fórmula no les va a funcionar. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta eso. Listo, entonces hicimos la primera pregunta. ¿Ahí podemos hacer otra pregunta? ¿Podemos hacer otra pregunta? Ahí hay que ponerle el sueldo, ¿no? Exactamente, ahí no podríamos hacer otra pregunta. Entonces, ¿qué necesito? Primero, terminar con la primera pregunta. Tengo que dejar la lista. ¿Cómo la dejo lista? Si el cargo
Un momento que está alguien conectándose. Entonces, ¿cómo la dejo lista? Si el cargo es igual a auxiliar, punto y coma. ¿Qué pasa si es auxiliar? ¿Qué pasa? 1.250.000. 1.250.000, ¿sí o no? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Cierto? Ahí me tocaría agregar el valor. ¿Qué pasa si no es auxiliar? Pero como tengo más preguntas, ¿tengo que hacer otro? Sí. Sí. ¿Para qué? Para hacer la siguiente pregunta. Entonces, aquí en el valor negativo, el valor falso, como no lo puedo terminar porque tengo más cositas por preguntar, entonces hago otro sí. ¿Sí? Y ahí lo anidé. Aquí no va ni igual ni nada. Simplemente punto y coma y abro otro sí. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué vendría? Ya hice la primera preguntita. A ver, acá está. Si es auxiliar, ponga 1.250.000. O sea, hice esto. Ahora vámonos con el segundo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos que preguntar? Si el cargo es igual a Asistente. punto y coma. ¿Qué pasa si es asistente? 1.320.000. Punto y coma. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es asistente? Debo hacer otra pregunta, ¿cierto? Para irme por el tercero. Sería así. Entonces vuelvo y abro otro sí. Y vuelvo otra vez y pregunto si el cargo es igual administrativo. Punto y coma. ¿Qué pasa si es administrativo? Le pongo el sueldo, ¿cierto? 1.438.000. Recordemos que, mire, acá estoy poniendo sueldo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy parado en la celda de sueldo base. Aquí arriba, ¿qué fue lo que hice? Fue una operación. O sea, yo puedo hacer o una operación o poner un sueldo o poner una palabra. Si es una palabra, pues va entre comillas. En este caso, pues estoy poniendo un sueldo. Entonces pongo el valor sin puntos, sin signo, peso, sin nada. Simplemente así como tal cual lo estoy escribiendo yo acá. Listo, entonces, si el cargo es igual a administrativo, punto y coma, ¿qué pasa si sí? Póngame 1.438.000, que es el sueldo. Punto y coma, ¿qué pasa si no es administrativo? Otro sí. Debo hacer otro sí porque me hace falta una pregunta, ¿cierto? Entonces vuelvo otra vez. Si el cargo es igual a, en este caso, gerencia. Punto y coma. ¿Qué pasa si el cargo es gerencia? ¿Qué pasa si esa persona tiene de cargo gerencia? ¿Qué pasa? 2.134.000. Ahí pongo el sueldo, ¿cierto? ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están diciendo que el sueldo se basa en esta tablita. Listo, 2.134.000, listo. Punto y coma. Ojo, como ya no tengo más que preguntar, yo no puedo venir y cerrar acá el sí, porque recuerden que el sí tiene 3 argumentos. Vea, si ustedes no ponen estos 3 argumentos, no funciona. Entonces, aquí no puedo terminarla. Tengo que decir punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no qué? ¿Qué pasa si no es gerencia? ¿Qué pasa si no es administrativo? ¿Qué pasa si no es asistente? ¿Y qué pasa si no es auxiliar? ¿Qué pasa si no se cumple nada de eso, de lo que escribimos atrás? Ponemos cero o un espacio. Eso, sí, póngame un 0. O como les decía, recuerde que puedo poner también una operación, una palabra, puedo hacer ahí también, ¿cierto? Pero en este caso, el ejercicio me indica que, pues si no es auxiliar, ni es asistente, ni es administrativo, ni es gerencia, pues probablemente sea un error ahí, pues en la tabla. Entonces ponga 0, porque esta persona no tiene ningún sueldo asociado, ¿sí o no? Y empiezo a cerrar los paréntesis de los sí que abrí. Kevin, Entonces, pregunta. señora. Bueno, donde uno coloca 0, ¿hay que colocar entre comillas o no? No, cuando son valores, no. Solamente cuando son letras. Por ejemplo, si yo pongo que me diga no aplica, entonces ahí sí le pongo comillas, porque es una palabra. Si son números, no tengo que poner ni comillas ni nada. Ah, bueno, Kevin, gracias. Listo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar los sí. ¿Cuántos abrimos? 1, 2, 3, 4. y 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Listo. En Excel es más bonito porque Excel, no sé si se han dado cuenta
que Excel cada paréntesis le pone un color diferente. El primer sí siempre va a ser el paréntesis de color negro. Después creo que cambia como a rojo, después a verde, azul. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A medida que yo voy cerrando, él me va cerrando los colores. Entonces, por ejemplo, si estamos en Excel, yo empiezo y cierro el primero y me cierra, por ejemplo, un color azul, después uno verde, después uno rojo, y cuando yo cierre el cuarto, me va a aparecer el negro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me aparece el paréntesis negro, sé que hasta ahí voy. Sí, o sea, que hasta ahí debo cerrar. ¿Por qué? Porque el negro es el primero que se abre. ¿Listo? Entonces, esa guía de colores es una ayuda visual que tiene Excel para facilitarnos ahí, porque imagínense, en el otro sí que es bien largo, empezaron a contar cuántos abrí, 1, 2, 3, 4. En cambio, por los colores, sí, por los colores es más fácil. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta con esto? Profe, gracias. No tenemos. ¿Todo claro? Listo. Entonces, ahora vámonos aquí a otro punto. Ahora me dicen que debo tener en cuenta esta otra tablita que está acá. ¿Cierto? Esta que está acá. En este caso, si ustedes miran, tengo que hacer muchas preguntas, ¿cierto? Porque me ponen muchos condicionales. Me dicen que la persona tiene que ser bachiller y auxiliar para que se gane este sueldo. Tiene que ser bachiller y asistente para que se gane este sueldo. Y así sucesivamente con la tablita, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, recordemos que si yo abro un sí, aquí solamente puedo hacer una sola pregunta, ¿sí o no? En mi prueba lógica. Pero en este caso, vea que tengo que hacer dos, porque tengo que preguntar si la ocupación es bachiller y el cargo es auxiliar, ¿cierto? Tendría que hacer dos preguntas o dos pruebas lógicas, pero el sí, así solito, el sí solito, solo me permite una. Entonces, cuando yo voy a hacer más de una prueba lógica, ahí es donde aparece el I y el O, ¿cierto? Recordemos la diferencia entre el I y el O. El I es que todas las condiciones se deben cumplir y el O es que alguna de ellas se tiene que cumplir. En este caso, vuelvo y les digo, estamos aquí en el sí, pero como solo puedo hacer una pregunta, me tengo que ayudar de una función I, en este caso. Y el I va con su respectivo paréntesis. Entonces, empecemos a plantear las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos primeras condiciones? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos primeras condiciones de esta tabla? Si es bachiller, ¿Pero en dónde está bachiller? Yo en qué parte de la tabla sé que esa persona es bachiller. ¿Dónde? ¿En total a pagar, no? Ocupación. En ocupación. Muy bien, ocupación. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo sé que la persona es bachiller o es técnico o es tecnólogo, ¿sí o no? Entonces voy a preguntar, si la ocupación es igual a bachiller, punto y coma, esa punto y coma, en este caso, como estoy utilizando un I, vendría siendo un I. Si la ocupación es igual a bachiller y, ¿cuál sería la segunda pregunta que debo hacer? Asistente. El cargo. Auxiliar, ¿cierto? En este caso sería auxiliar, muy bien, sería el cargo. Y el cargo es igual a auxiliar. Ahí cierro el I. Ojo, cerré el I. O sea, técnicamente en el sí solo llevo la prueba lógica, ¿cierto? Lo que pasa es que la alargué con un I. ¿Por qué? Porque necesitaba poner dos condiciones. Vea, aquí está. Una, que sea ocupación igual a bachiller y el cargo sea auxiliar. Ahí cerré el I. Entonces, volví al sí. O sea, este I vendría siendo mi prueba lógica, ¿sí o no? Aquí Sí. tendría que hacer un punto y coma. ¿Qué pasa si sí? O sea, ¿qué pasa si es bachiller
y auxiliar. ¿Qué pasa? 1.150.000. 1.150.000. 1.150.000, muy bien. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es auxiliar? Si no es bachiller ni auxiliar, ¿qué pasa? Debo hacer otro sí, ¿verdad? Porque tengo que hacer otra pregunta. ¿Sí o no? Sí, y O otro sea, ahí. ahí vuelvo y tengo que anidar otro sí. Y volvemos al tema. ¿Puedo hacerlo con el sí solito? No, no puedo No. porque tengo que hacer dos preguntas. Y en este ejercicio, el tipo de pregunta se hace con un y. Vuelvo y abro otra vez. Y vuelvo a preguntar lo mismo, pero en este caso me voy con el segundo. Otra vez, ¿cómo sería el segundo? Bachiller Pero ¿en dónde está bachiller? Si en ocupación, Si ocupación es igual a bachiller, eh, punto y coma, o sea, el i, ocupación es igual a bachiller y cargo, el cargo asistente. es asistente. igual a asistente, listo. Qué pena, me voy a bajar aquí un momentico porque si no se me corre esto. Listo, y cargo igual a asistente. Cierro el i, o sea, cierro mi prueba lógica el sí. Recuerden esto, el sí está compuesto por tres cosas. Tres. Prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Este i es mi prueba lógica. O sea, ahí no he hecho ni la mitad de la fórmula. Ahí apenas llevo mi prueba lógica. ¿Cierto? Entonces cierro el i y hago un punto y coma. ¿Qué pasa si la ocupación es bachiller y el cargo es asistente? ¿Qué pasa? 1.225.000. Sí, muy bien. Y así sucesivamente, punto y coma, y tengo que anidar el otro sí. ¿Cierto? Al final, cuando llego a tecnólogo, hagamos la de tecnólogo gerencia. Entonces, hagamos la de tecnólogo y gerencia. Sí, recuerde que tengo que hacer un i. Hagamos la de tecnólogo gerencia. ¿Cómo sería? Digamos que ya la última. Ocupación, Ocupación es igual a... tecnólogo, Ah, qué pena, tecnólogo, muy bien. Punto y coma. Y gerencia. Cargo gerencia en el cargo. Sí. Correcto. Cierro el i. Punto y coma. ¿Qué pasa si es tecnólogo y trabaja en gerencia? 2.250.000. 50.000, ¿cierto? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si todo lo que está acá no se cumple? ¿Qué pasa si no? 0. Cero, ¿cierto? Porque si nada de esto se cumple, volvemos al mismo tema. Puede ser que yo haya digitado algún error o algo, me debe mostrar en el sueldo 0. Y ojo, aquí lo único que debo cerrar son los paréntesis de los sí. Solo los sí. En este caso, miremoslos. 1, 2, bueno, en este caso, 3. ¿Cierto? Entonces, 1, 2, 3. Recuerden que con los colores se ayuda. ¿Listo? De esta manera es que yo hago los sí anidados utilizando la función i o la función o, ¿cierto? Porque, digamos, aquí le puedo poner 1 o un i, dependiendo a lo que me estén planteando. Recuerden que la prueba lógica siempre viene acompañada de un operador lógico. Mayor, igual, mayor que, menor que, diferente. Siempre debe ir acompañado de un valor lógico. Los valores verdaderos, o sea, esto, o el valor falso, puede ser una operación, un valor o una letra. O puede ser otra función también, ¿no? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? No. No, no. ¿Todo claro? Ya quedó un poco más despejado este sí y o. Sí. Listo. Bueno, entonces, ya damos por terminado este temita de los condicionales. Recuerden que es importante que lo estén practicando. Ustedes mismos se pueden inventar problemas. Háganse en una tablita y generen un problema.
y denle solución a ese problema utilizando los condicionales. Así pueden practicar. De igual manera, si en algún momento pues no tienen o están pensando, pero ¿qué problema me invento? Entonces usted coge y me escribe así, me dice, Kevin, estoy aburrido, quiero practicar sí, y yo miro qué ejercicio me invento y se lo envío para que lo haga. Y así practica. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces ahora vamos a hacer, o vamos a ver un tema que es de gráficos. El tema de gráficos es muy, muy sencillo. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos ya la tablita acá llena, ¿cierto? Con el apellido, el nombre, la ocupación, cargo, tipo de contrato, ventas del mes, los sueldos, el total a pagar, bueno. Y resulta que a mí el jefe me dice, Kevin, necesito que me haga una gráfica de los sueldos que se pagaron en el mes de marzo. Digamos que esta es la nómina de marzo. ¿Sí? La nómina de marzo. Necesito que por favor me haga una gráfica de los sueldos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos opciones. Primero vamos a mirar acá en insertar, el menú insertar, aquí donde encontramos los gráficos, ¿cierto? Encontramos gráficos de barra, de torta, lineales, diferentes tipos de dispersión, de cotizaciones, bueno, dependiendo, esos gráficos son dependiendo al problema que me estén planteando, ¿cierto? Y como yo los quiera mostrar. En este caso, como me están pidiendo una gráfica de los sueldos, yo diría que me sirve más el gráfico de las barras. No sé ustedes qué opinen, pero yo considero que es el que mejor puede mostrar visualmente unos valores. La torta, creo que la torta es más para porcentajes cuando yo hago encuestas, ¿o no? ¿O sí? ¿O no sé, no respondo? Yo creo que sí. Gracias, vea, alguien me apoya. Listo, entonces, muchachos, yo tengo dos opciones de hacer las gráficas. Se las voy a explicar de ambas maneras. La primera es, necesito hacer una gráfica de los valores de las nóminas que se pagaron en el mes de marzo. Entonces yo podría primero mirar, bueno, aquí están los valores, ¿sí o no? Pero los valores suelticos yo los voy a mostrar, pero ¿y qué? Bueno, no, entonces mostremos, por ejemplo, el apellido. Que me muestre el apellido y a esta persona cuánto se le pagó, a esta cuánto se le pagó, a esta cuánto se le pagó, pero en una gráfica. ¿Cómo lo hago? Ojo, selecciono desde aquí, en este caso voy a utilizar apellidos, desde aquí selecciono todos los apellidos. Estando ahí, oprimo la tecla control, no la voy a soltar, la tengo ahí oprimida hasta que me duela el dedo. Y con la tecla oprimida, me paro acá en los sueldos, clic sostenido y selecciono los sueldos. Cuando ya llegue acá, suelto el control y suelto el clic. Si ustedes miren, me quedó seleccionado esto y me quedó seleccionado esto. Este que está acá no me va a quedar seleccionado, pero es normal. O sea, él no aparece como con el colorcito gris, pero ahí está seleccionado. ¿Listo? Ya cuando tengo esto acá seleccionado, sin mover nada, sin darle clic a ninguna parte, me voy para insertar y en este caso busco los gráficos de la torta. Le doy clic y él me muestra diferentes tipos de gráficos. Entonces yo me les puedo parar encima, vea. Yo me paro encima y él me da una vista previa. ¿Sí la ven? Me paro acá a un lado sin darle clic, solamente me paro encima y él me muestra la vista previa, mire. Y ya yo puedo mirar qué gráfico me conviene más. Por ejemplo, ¿este me conviene? No. ¿Qué opinan ustedes? Si yo le muestro ese gráfico a usted, le digo, vea, Einson, o mire, aquí está el gráfico de lo que se pagó en nómina de marzo. ¿Ustedes entienden eso?
No, porque ahí no nos muestra Ahí no diferencia. hay nada. Están en 100%, sí. Es más, pues ni siquiera es Excel que está mostrando ahí, para serle sincero. O sea, ahí no muestra Sí. nada. Nada de nada. Bueno, ahora busquemos otro. ¿Este nos ayuda? Sí, un Mejor. poco más. Ya ahí uno se puede hacer alguna idea. Sí. Entonces, aquí está en 2D y aquí está en 3D. Entonces, digamos, a mí me gusta así en 3D acá. Me paro acá y lo selecciono. ¿Listo? Ahí ya está mi gráfico, mírelo. Aquí, cuando yo tengo seleccionado el gráfico, él me muestra la herramienta de gráficos. Aquí en diseño, mire, hay unos diseños. Yo puedo seleccionar este o este. Si yo me les paro encima, él me da una vista previa. Y yo puedo darle aquí para que me muestre más. Ah, bueno, no, en este caso no tengo más. Entonces, pues digamos que selecciono uno que me guste. Uno que yo diga que está bien bonito. No sé cuál. Este no. Este, bueno, digamos este. ¿Cierto? Cojo y lo selecciono y así me queda el gráfico. Aquí me paro encima de título del gráfico y me da la opción de editar. ¿Cierto? Entonces, puedo borrar y puedo poner nómina de marzo. Y ahí tengo mi gráfico, vea, con ese gráfico yo voy y le muestro a usted y le digo, vea, esta fue la nómina de marzo. Entonces usted empieza a mirar rápidamente, vea, a Muñoz se le pagó más o menos 1.000.000 larguito, a Sandoval tal cosa, sí. ¿Claros hasta ahí? Esa es la manera más fácil de hacer un gráfico. ¿Alguna pregunta? Sí. No, ¿Todo claro? ya hay que practicarlo. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué pasa? Voy a borrar este gráfico. Y lo voy a hacer de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Me paro aquí en una celda que esté en blanco, no dentro de la tabla, sino acá. Y voy, le doy insertar y selecciono el gráfico que quiera. En este caso, acá. Y listo, ahí está el gráfico. ¿Sí lo ven? Súper fácil. Yo a usted le muestro esto y usted entiende. Le digo, vea, aquí está la gráfica de la nómina del mes de marzo. Y ustedes la entienden fácil, ¿sí o no? ¿Y qué vamos a entender de ahí? Listo, ¿no? Entonces vea por lo que hicimos. Como no seleccionamos ningún dato de la tabla, él me botó un gráfico en blanco. Ahora yo tengo que llenarlo. ¿Cómo lo lleno? Vea, me apareció acá en blanco, lo selecciono, recuerden, cuando está seleccionado se me habilita acá la opción, qué pena, la E dice la herramienta de gráficos. Voy y le doy clic ahí donde dice herramientas de gráfico, le doy clic donde dice diseño y me voy acá donde dice seleccionar datos. Y me aparece esta nueva tablita. Esa tablita que tiene unas entradas y unas etiquetas. En este caso, ¿qué son las entradas? En este caso, las entradas son los valores. Entonces, yo sencillamente me voy acá y le digo que voy a agregar una entrada. Le voy a agregar. Y me sale esta tablita. Me dice nombre de la serie. Por el momento lo voy a dejar en blanco. Aquí, valores de la serie. Borro lo que tiene ahí. Y voy y selecciono los valores o la referencia que él me va a mostrar en este lado. En este lado que necesito que me muestre los valores que se pagaron. Entonces me voy con precaución y me paro acá y con clic sostenido, vea, selecciono mis valores hasta acá y suelto. Vea, ahí me aparecieron ya los valores, ¿sí ve? Y le doy a aceptar. Ahora, ¿qué pasa? Estos valores, si usted mira, acá me paro, donde dice series 1, a mano derecha tiene unas etiquetas, 1, 2, 3, que si usted mira son estos, vea, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí es el identificador de esos valores. En este caso, pues yo digo, no, pues este 1, 2, 3, 4, pues si yo le muestro a ustedes, usted no entiende quién es 1, quién es 2, quién es 3, no. Entonces le voy acá donde dice editar y selecciono lo que quiero mostrar. En este caso, mostremos los nombres. Acá. Suelto y le voy a aceptar.
y le doy a aceptar. Miren el gráfico, ¿sí ve? Es el mismo que hicimos de manera rápida y sencilla. ¿Sí es el mismo o no? Sí, es el mismo. Sí, sí creo que Listo, entonces voy y le cambio el nombre. Voy y le cambio el nombre para que quede como más bonito. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Miren lo que voy a hacer. Qué pena que corrí el letrerito. Voy a seleccionar esta misma tabla, ¿cierto? Y la voy a pegar aquí abajo. Yo lo que hice, ¿no? Simplemente copié y la pegué. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos cambios. Unos cambios. Voy a hacer unas modificaciones a esta tabla. Listo, digamos que aquí tengo otra tabla y esta fue la nómina de abril. O sea, si me entienden, aquí arriba tengo la nómina de marzo y aquí tengo la nómina de abril. Obviamente, lo más seguro es que los valores hayan cambiado de una nómina a otra, ¿cierto? De pronto un empleado tuvo horas extras, de pronto hizo más comisión o al contrario, hizo menos comisión. Antes se le descontó ahí lo del apoyo voluntario con el aislamiento social, bueno, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo las dos tablitas, nómina de marzo y nómina de abril. Y resulta que su jefe le dice, necesito que me grafique los sueldos que se pagaron en marzo y en abril, y aparte me los compare. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vea, aquí ya estoy, y aquí ya tengo los gráficos de la nómina de marzo. Entonces yo puedo ir y meterle los de abril para que él me los agregue aquí y me los compare. ¿Cómo lo hago? Selecciono mi gráfico, herramienta de gráficos, diseño, seleccionar datos. Aquí tengo la serie 1 y los nombres, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Como voy a agregar datos de una nueva tabla, otros gráficos, otros datos que quiero que se me muestren, voy a agregar otra serie. Y le doy agregar. Nombre de la serie, lo dejo en blanco por el momento. Valores de la serie, borro lo que tiene. Y voy y busco los datos de la tabla 2. Aquí están, veamos. Esta es mi nómina del mes de abril. Lo selecciono y le doy a aceptar. Entonces, qué pena, regálenme un segundito. Es que si les cuento, se ríen de mi gatico. Un momentico, qué pena con ustedes. Sí. Es que mi gatico es muy compinchero y entonces se meten a la casa otros gaticos. Y el perrito, pues, ya sabrán que no le agrada la idea. Bueno, entonces, seguimos acá. Acabé de agregar las series 2, ¿cierto? Que son los datos de la tablita de la nómina del mes de abril. Ahora necesito agregar las etiquetas. Le voy a editar. ¿Y cuáles son mis etiquetas? Me voy para la tabla 2, que es esta, mi nómina de abril, y selecciono nuevamente los nombres. Y le doy aceptar y aceptar. Ahora miremos el gráfico, mire. ¿Sí ve lo que pasó? Digamos, ahí técnicamente, si yo miro ese gráfico, se me dificulta entenderlo, ¿cierto? Entonces yo puedo acá irme para diseño rápido y cambiemos un poquitico el diseño. Bueno, o puedo cambiarle acá el diseño del gráfico, acá diseño rápido, puedo decir tal vez, a ver, algo que me muestre un poquito más indicaciones. Por ejemplo, vea. ¿Por qué? Porque en la gráfica tengo un color azul y un color naranja, ¿cierto? Pero yo qué sé cuál es el azul y cuál es el naranja. Entonces yo puedo decir, voy a seleccionar este diseño porque vea, acá tienen los indicadores. Acá yo puedo decirle cuál es el naranja y cuál es el azul. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué hago? Vuelvo y selecciono el gráfico, me voy para diseño y seleccionar datos.
¿Se acuerdan de estas series 1 y series 2? Miren, es lo mismo que está acá. Entonces yo selecciono acá y le doy modificar y le agrego el nombre de la serie. En este caso, la serie es 1, es el azul. Voy a poner que es la nómina de marzo. Le doy a aceptar. Mire, ya me cambió, marzo. Y ahora me voy para las series 2, le doy modificar y le agrego el nombre, que en este caso pues sería la nómina del mes de abril. Le doy a aceptar. Aquí pues el título se lo puedo cambiar y listo. Miren, aquí tengo un gráfico donde él me está mostrando que esta persona Karen el mes de marzo se ganó más o menos 1 millón, pero el mes de abril estuvo por encima, mire, se ganó casi 3 millones de pesos. Y así con cada personita puedo comparar cómo le fue el primer mes respecto al segundo. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Seguros? Última palabra. Sí, Kevin. Vea que ahorita viene otro trabajo así parecido al del sí. Otra vez. Listo, muchachos. Entonces, de esta manera realizo los gráficos. Lo mismo lo puedo hacer con el gráfico de las tortas, pero las tortas más que todo se utilizan es para demostrar o para graficar estadísticas. Mire mis pies, mire mis pies. Porcentajes. Sí, porcentajes. Por ejemplo, que yo hago una encuesta y cuántos respondieron que sí, cuántos respondieron que no. ¿Cierto? Por ejemplo, sí y no. Entonces sí, el 50 personas, bueno, 60 y el no 40, ¿cierto? Por un total de 100 personas, o se podría manejar el porcentaje como ustedes quieran. Y de esta manera yo podría graficar mi torta, ¿cierto? Mira, ahí están, facilito. Aquí le puedo dar diseño rápido para que me muestre los porcentajes, vea. ¿Cuántos dijeron que sí? El azul, 60%. ¿Cuántos dijeron que no? El 40%. ¿Sí? Súper fácil lo puedo hacer. Ya cuando tengo que hacer comparaciones, pues es mejor hacerlo por el método de diseño, seleccionar datos para agregar otra serie. ¿Listo? Pero de manera sencilla, vean, hice acá un sí, un no, una encuesta y lo hice de manera en torta. Recordemos que puedo seleccionar también varios diseños, el que más me guste, uno bien bonito. Esto es muy útil cuando estamos haciendo proyectos de grado. Proyectos de grado normalmente hay encuestas y necesitamos mostrarlas de manera visual. Entonces, en Excel, pasamos esos datos a Excel y hacemos el gráfico supremamente fácil. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Duda, inquietud? No. No, listo. De igual manera, les voy a enviar ahorita un video tutorial por el grupo de WhatsApp donde explico otra vez este temita, ¿sí? Para que lo vuelva y lo vean. ¿Cuál es la idea? Que ustedes hagan esta comparación. Cojan esta tabla y me hacen el favor y la pegan 3 veces. O sea, van a hacer nómina de 3 meses. Nómina de marzo, abril, mayo o los meses que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que empiecen a cambiar valores. Pues, ¿cómo cambian valores? Seleccionando que esa persona ya no es bachiller, sino es técnico. Sí, ya ahí me empiezan a cambiar, que ya no tiene prestación de servicio, sino término fijo. Y ahí me empiezan a cambiar los valores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que realicen 3 veces esto y me realicen un gráfico comparando esos valores. ¿Cierto? ¿Cuánto se ganó esta persona en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo? ¿Alguna pregunta con lo que hay que hacer? No, profe.
Recuerden que deben intentar seleccionar el estilo adecuado, ¿cierto? Porque los gráficos tienen muchos diseños, entonces tal vez escogemos algún diseño que no está acorde a lo que queremos mostrar. Ah, vea que también le podemos cambiar los colorcitos. Que no me gusta ese color, entonces quiero otro. Entonces, selecciono otro. ¿Listo? Entonces, estar también pendientes de eso, de seleccionar el estilo que sea conveniente o que logre expresar lo que queremos mostrar. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. Entonces ya vimos este temita de gráficos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Hasta hoy, el taller que me deben enviar es exactamente el de los gráficos, ¿sí? Eso es lo que me deben enviar hasta el día de hoy. Y les voy a recordar lo que hablamos la sesión anterior, que fue el día jueves. Hasta hoy va el curso, ¿cierto? O sea, técnicamente ustedes me deben enviar el trabajo de gráficos como requisito para terminar el curso. Adicional a eso, mañana les voy a enviar otro tema, pasado mañana otro tema, y creo que más o menos hasta el viernes les voy a mandar otros videotutoriales. Es opcional, las personitas que lo quieran hacer y que quieran revisar estos videos, y si de pronto les mando un trabajo y lo quieren hacer, es opcional. Si lo hacen, súper bien, porque es a nivel de ustedes que quieren de pronto adquirir un poco más de conocimiento. Si ven que no tienen tiempo, bueno, algún inconveniente, ya oficialmente hoy termina el curso. De igual manera, yo hasta el viernes voy a estar respondiéndoles o aclarándoles dudas acerca de los videos que les voy a enviar de aquí en adelante, ¿cierto? O sea, si ustedes tienen alguna pregunta, hacemos de cuenta que seguimos en clase. Por mí no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Estamos claros todo con eso? Pues no creo que después digan, ay, el profesor me obligó a seguir. No. Profe, o sea, que falta un trabajo final para pasar el curso. No. Ya, digamos, técnicamente en lo que alcanzamos a ver del curso, es lo que vamos a hacer con la actividad de los gráficos. ¿Cierto? O sea, con eso culminamos el curso. Ya. De ahí en adelante es material extra que les voy a compartir, y si tienen alguna pregunta de ese material extra, con gusto me la hacen. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no alcanzamos a ver todos los temas que yo quería que viéramos. Pero entonces, como para no desaprovechar el tiempo, pues entonces yo digo, me voy a alargar 4 días más, que me hacen falta como 4 temas, creo que son. Y ya, pues el que los quiera hacer, el que los quiera revisar, perfecto. Pero no, eso ya no influye en la nota. Profe, qué pena. Señora. ¿Hasta cuándo el plazo del taller de las gráficas? La gráfica, yo creo que para ahorita las 23:59, son las 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, para hasta las 3:30. En 8 horitas alcanzan, 8 horas laborales. No, estamos laborando desde las 6 de la mañana hoy. No, mentira, los gráficos vamos hasta el lunes, hasta mañana. Hasta mañana, pues la verdad eso no es complicado. Pues ya tienen pues la tabla, simplemente hacer los gráficos, copiar y pegar la tabla 2 veces y ya, y hacerle unas modificaciones. Yo creería que dejémoslo hasta mañana para que tengan mañana en la noche para hacerlo. Pero, o sea, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? O sea, mi pregunta es, ¿cuántos encuentros faltan? No, ya sesiones en línea ya no hacemos más. Ah, ya. Sí, ya les envío, son videotutoriales. Ustedes los revisan, los practican. Si tienen alguna duda, me escriben, la resolvemos y listo. Pero ya oficialmente el curso termina el día de hoy. Ah, bueno. ¿Listo? Las correcciones del trabajo que le enviamos, ¿eso usted nos las envía? Pues normalmente las personas, yo les he dicho de las correcciones. Normalmente ellos me envían. Si yo veo algo mal, les escribo. Sí, les digo, vea, tienen un inconveniente en tal ladito. Otra cosita importante, las personas que no se han puesto al día con los trabajos, todavía están a tiempo, así que no se me desanimen.
que yo les sigo recibiendo los trabajos, ¿listo? Más o menos hasta esta semana, mientras alargamos ahí el curso por los temas que hacen falta. Una vez terminemos el curso, más o menos el día viernes, sábado, domingo, lunes, más o menos el lunes festivo, el 15, o el martes, yo les voy a estar enviando una tablita de las personas que aprobaron el curso, ¿cierto? Vea, es importante que esa tablita ustedes la miren. ¿Por qué? Porque si ustedes no se ven en esa tablita, es porque probablemente algo pasó, ¿cierto? O sea, o puede ser que yo no recibí sus trabajos, o puede ser que usted no. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no se ve en la tablita y usted se asegura que me envió los trabajos, me hace el favor y me manda un mensajito por interno y me dice, Kevin, qué pena, yo no aparezco en la tablita y yo envié los trabajos. Y yo reviso a ver si fue error mío o si fue error tuyo, pues lo solucionamos de una manera fácil. De tal manera que les voy a dar 2 días, o sea, martes 16 y miércoles 17, para que me hagan reclamos. Si en esos 2 días no me hacen reclamos, supongo que fue que no aprobaron y no enviaron los trabajos. ¿Listo? Entonces, Te hago una pregunta. Lo que pasa es que al principio del curso habíamos dicho de que cuando enviáramos el trabajo usted nos iba a mandar un ok de recibido o confirmado. Pero, por ejemplo, personalmente no he recibido una confirmación de que haya recibido los trabajos. Entonces sí me tiene como un poco expectativas, en realidad sí los recibiste o no. Ah, ok, sí, no, pues al final habíamos quedado era en que yo les mandaba como una tablita semanal, pero entonces después se me surgió por la idea más bien de ahorita, yo hago una tablita ya a nivel final y ya ustedes miran, si su nombre aparece ahí, tranquilos que ya pasaron. Si su nombre no aparece ahí en esa tablita, pues tienen 2 días para decirme, Kevin, qué pena, yo envié los trabajos, ¿por qué no aparezco ahí? Y ya buscamos por la solución rápida. ¿Sí? Perdón, ¿la tabla dónde es que aparece que usted dice? ¿En dónde es que aparece? Yo la envío a WhatsApp en una imagen más o menos, yo diría que el lunes 15 o el martes 16, más o menos en esos 2 días les estoy enviando la información con los nombres de las personitas que aprobaron. Bueno, y luego qué sigue, luego que otro módulo continúa después de eso. Sería cuadrar ya el Excel avanzado, pero pues a ver, el Excel avanzado tiene algo particular y es que es pura programación. Entonces digamos que pues para uno decir que uno aplica macros, digamos que es ya algo como difícil, ¿no? Digamos, de aprender y explicar, porque también explicar programación tiene ahí como su dificultad, pero entonces ya ahí se podría cuadrar a ver y podríamos mirar a ver quién está interesado y podríamos ir cuadrando ese curso. ¿Y será que en vez de ese no pueden abrir ese que yo le dije a usted, el de Canva? Lo que pasa es que el de Canva, como yo le había dicho a usted, ningún programa de manera presencial, porque recuerden que yo soy instructor presencial, sino que en estos temas, pues en estos momentos estamos trabajando de manera virtual. Entonces, ¿qué pasa? De manera presencial no hay un programa que imparta como tal el programa de Canva. Está uno, pero sí es netamente un curso virtual de la Bolsa Nacional del SENA, ¿sí? Los cursos que son netamente virtual. Entonces ya eso sí, pues no los dicto yo. Serían ya, recuerden que usted puede ingresar a Sofía Plus y en cursos virtuales, ahí están toda la cantidad de cursos que ofrece el SENA de manera virtual. Yo no pude acceder, no sé por qué hubo problemas y no pude sí, pero normalmente ustedes ingresan ahí y ahí se identifican con el usuario de Sofía Plus y se inscriben. Esos cursos virtuales, como son bolsas nacionales del SENA, entonces ellos tienen que completar cierta cantidad de gente para poder sacar el curso. Entonces, digamos, usted se inscribe hoy y puede ser que a la semana le llegue un correo con la presentación del instructor. Buenas, mi nombre es tal, vamos a empezar con el curso tal. O puede ser que se demore un mes, o puede ser que se demore un mes y medio. ¿Por qué? Porque tienen que esperar a reunir la gente. Sí.
Ah, ¿Listo? ¿Alguna preguntita? pues esto, de todas maneras, si se abre otro, pues nos escribe. Sí, O me sí, escribe, claro, claro que sí. o me escribe. Listo, muchachos. Entonces, un placer haber estado con ustedes. Haciendo pis. Estamos en contacto, tienen mi número, cualquier cosa que necesiten con gusto. Espero que les Muchas haya gracias. servido por lo que vimos hasta el día de hoy. De igual manera, en esos 4 días les voy a enviar otro material súper interesante ahí para que hagamos. Y recuerden, muchachos, estar practicando, por favor. Estén practicando, que la práctica hace al Maestro. maestro. Muy bien. Listo, muchísimas gracias por su atención. Pues la verdad fue un grupo bastante chévere, todos muy responsables, entonces estoy muy contento. Muchas gracias a usted, Kevin. Bueno, con gusto. Muy buen Entonces, instructor. buenas noches. Explica muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Que tengan buen día. Gracias, igualmente, feliz noche para todos, feliz inicio de semana, feliz semana. Y estamos ahí en contacto. ¿Listo, muchachos? Chao, profe. Saludos, un abrazo. Mucho, profe. Bueno, chao, Kevin.